El mito de la persecución religiosa es falso, y no solo por el hecho de que existiesen asociaciones, partidos y periódicos católicos, sino porque se permitieron el lujo de llamar desde ellos a la rebeldía, haciendo ver que la Iglesia continuaba haciendo esa institución reaccionaria que no cedería ni un palmo a ninguno de sus privilegios. El terror rojo, que fue un movimiento absolutamente sectario que lo que buscaba era, repito, no convivir, sino destruir a aquellas personas que predicaban algo tan digno como es la palabra de Dios. Hay que militarizarse, pero una militarización interior que no se conforme con ponerse la camisa azul y tomar parte en un desfile. Dios lo quiere. Y la patria lo demanda. Los católicos debían defenderse de todos estos ataques con su sangre incluso. La Iglesia en modo alguno instigó la guerra civil. Círculos monárquicos, miembros del clero y la patronal armaron y financiaron a los conocidos como pistoleros, grupos armados dedicados a perseguir, a intimidar y a asesinar a los dirigentes sindicales y a militantes obreros en los años del pistolerismo. Y en modo alguno participó de la, digamos, de algo que pudiera, en fin, justificar de algún modo la persecución de la que ella fue objeto. Algunos hablan así de la Segunda República, con este discurso que es el más repetido por aquellas personas que pretenden asentar la idea de que las derechas, y en especial la Iglesia, fue duramente perseguida en la República y que miles de curas fueron torturados y asesinados. Que pobre aquella Iglesia que por el mero hecho de predicar la simple palabra de Dios, el Evangelio, el amor al prójimo, topó con una república hostil e insolidaria que llamó poco menos que a matar curas. La Iglesia era objeto del odio de todas las organizaciones del Frente Popular. Pero los hechos, las fuentes primarias y la historiografía más seria contradice el relato de estos voceros. Y no solo por el hecho de que de los 3 gobiernos que hubo durante la Segunda República, el más largo correspondió y estuvo dirigido por los católicos conservadores de la derecha radical y antirrepublicana, sino porque si atendemos a las voces, a las proclamas y a los manifiestos de aquellos católicos fervientes, vemos, por ejemplo, cómo el líder tradicionalista Manuel Falconde decía en 1932, ante la aprobación del divorcio y la escuela laica: los católicos debían defenderse de todos estos ataques con su sangre incluso. También personajes como José María Gil Robles, que siendo líder del principal partido católico de la Segunda República, decía el 15 de octubre de 1933 ante el monumental Cinema de Madrid lo siguiente: dejar la patria libre de masones, de judaizantes. ¿Qué importa que nos cueste hasta derramar sangre? Llegado el momento, el Parlamento o se somete o le hacemos desaparecer. Otros periódicos católicos, como El Pensamiento Alavés, publicaba en febrero de 1936: no sería en el Parlamento donde se libraría la última batalla, sino en el terreno de la lucha armada. La Iglesia en modo alguno instigó. Y por no hablar de los centenares de casos de miembros del clero que llamaron directamente a tomar las armas contra la Segunda República, aludiendo a que esta era una defensa legítima, tal y como decía aquí el jesuita Francisco Peiro. Hay que militarizarse, pero una militarización interior que no se conforme con ponerse la camisa azul y tomar parte en un desfile. Dios lo quiere y la patria lo demanda. Pero lo cierto es que estos exaltados no son cosa del siglo XX y de la agitación de aquel momento. O sea, yo soy una hispanista, católica, militante y además del antiguo régimen. Es decir, tú me has puesto en la derecha. Que yo soy más de derecha que núcleo nacional. La Iglesia no fue aquella institución vapuleada que algunos tratan de asentar solo por el mero hecho de realizar procesiones o de predicar el Evangelio. La Iglesia lo que fue es una institución que agitó los ánimos y que llamó directamente a la rebeldía a través de todos sus medios, tal y como hoy vamos a comenzar a repasar. La Iglesia supuso un obstáculo para la República, pero también para cualquier intento modernizador, tal y como averiguamos en su historia, la cual ha estado íntimamente relacionada con la monarquía. Esto se ejemplifica con casos como Cristóbal Bencomo, confesor del rey absolutista Fernando VII y a la vez inquisidor general. Los clérigos, como el obispo de Tarazona Jerónimo Castillón y Salas, ya desde el siglo XIX tenían la licencia de las leyes monárquicas para censurar libros y para perseguir a los intelectuales liberales. Y de hecho, esto lo vemos cuando en el siglo XIX, ante la llegada de las ideas del liberalismo político a España, la Iglesia no dudó en coger las armas y defender el tradicionalismo y el absolutismo bajo el manto del carlismo, donde destacaron los curas con fusiles y personajes funestos como Jerónimo Merino Copp, que además de sacerdote sería capitán del ejército, como por infames represores de ilustrados y de liberales, y defensores, a fin de cuentas, del antiguo régimen de la Inquisición y, en definitiva, de mantener intacto su poder. A mí es que me encanta la Inquisición.
En los inicios del siglo XX también vemos que la Iglesia continuaba alineándose tanto con la monarquía como con un sistema profundamente desigual, tal y como pudimos analizar en aquella guerra de Marruecos enviando forzosamente a los conocidos como reservistas. Y es que, mientras las clases acomodadas podían librarse de ir forzosamente a la guerra a través del pago en metálico que les redimía del mismo, las clases obreras populares y en definitiva miles de obreros tuvieron que ir forzosamente a combatir y a morir en aquella guerra del norte de África. El apoyo de amplios sectores eclesiásticos a esta política contribuyó a agrandar las distancias entre la Iglesia y buena parte de las clases populares, que lo único que recibían de los clérigos era en los puertos unas estampitas de Cristo que les deseaban suerte en aquel campo de batalla. Como institución, se ve cómo los círculos monárquicos mostraron una actitud ciertamente hostil tanto frente a los sindicatos como al movimiento obrero, y esto se analiza muy bien viendo la etapa del reinado de Alfonso XIII, donde círculos monárquicos, miembros del clero y la patronal armaron y financiaron a los conocidos como pistoleros, grupos armados dedicados a perseguir, a intimidar y a asesinar a los dirigentes sindicales y a militantes obreros en los años del pistolerismo. Con todo ello, el proletariado se alejaba a pasos agigantados de una iglesia que demostraba no seguir de manera práctica lo que pregonizaba de manera teórica, y que además mostraba su fiel seguidismo al poder, financiando a los pistoleros y criminalizando al movimiento obrero y a los sindicatos. Con la llegada de la Segunda República, ¿qué hizo la Iglesia? Se transformó, revisó su conducta, dirigió su mirada hacia las clases proletarias y desfavorecidas frente al latifundismo. Lejos de ello, gran parte de la jerarquía eclesiástica interpretó la llegada de la República como el más vil hostigamiento, persecución al clero o directamente producida por la malsana propaganda comunista, socialista o anarquista. Es decir, que autocrítica ninguna. Si no hicieron tanta autocrítica, lo que sí que hicieron fue potenciar la confrontación política, el discurso victimista y la agitación contra el nuevo régimen republicano, alimentando así un clima de polarización que terminaría desembocando en uno de los periodos más violentos de la historia contemporánea española. La Segunda República Española se proclamaba el martes 14 de abril de 1931 ante el gran júbilo de buena parte de la sociedad española. La pregunta es, ¿la Iglesia compartía ese júbilo? Hemos ya entrado en el vórtice de la tormenta. Esto decía Isidro Gomá, entonces obispo de Tarazona, al cardenal de Tarragona, Francesc Vidal y Barraquer, en una carta fechada el 15 de abril de 1931, es decir, solo un día después de la proclamación, cuando a nadie le había dado tiempo a mostrar sus cartas, pero la Iglesia, sus jerarcas, ya hablaban en estos términos, y de hecho, ojo a cómo termina la carta. Soy absolutamente pesimista. No me cabe en la cabeza la monstruosidad cometida. No creo haya ejemplo en la historia. Que Dios guarde la casa y paz sobre Israel. La Iglesia vivía la llegada de la República como una auténtica desgracia. De pronto perdió a su fiel protector, el rey, y además tuvo que afrontar una oleada de anticlericalismo en el Parlamento y en la calle. Isidro Gomá hablaba directamente de la monstruosidad cometida, refiriéndose con ello al triunfo arrollador de las candidaturas republicano-socialistas. Esto ya demostraba el talante de una Iglesia que se empeñó en ir contra la República sin ser consciente que el conflicto entre clericalismo y anticlericalismo tenía raíces mucho más profundas. Pero no es que España hubiese dejado de ser católica por emplear la célebre frase de Manuel Azaña en su discurso del 13 de octubre de 1931, que algunos han tomado como la obligación de ser laico o ateo. Lo que decía Manuel Azaña, lo que se refería a aquel político, es que la Iglesia ya no orientaba la cultura española y que la Iglesia desde hacía tiempo había dado la espalda a la clase trabajadora. En esta línea, el jesuita Francisco Peiró, párroco de San Ramón en el barrio madrileño de Vallecas, pintaba un panorama desolador extraído de un examen minucioso de una parroquia que contaba con 80.000 feligreses. Decía, solo un 7% iba a misa los domingos, 1 de cada 4 ni siquiera había sido bautizado y únicamente 1 de cada 10 personas recibían los sacramentos al morir. En esa misma línea, Lluís Carreras y Antonio Vilaplana, dos sacerdotes colaboradores del cardenal Vidal y Barraquer, apuntaban en noviembre de 1931 lo siguiente. Bajo la grandeza aparente de la Iglesia durante la monarquía, España se empobrecía
confundía religiosamente con las élites ilustradas y la multitud alejada de la religión, necesitada la nación de una restauración social cristiana. Básicamente lo que vemos es que a nivel estatal había una España muy católica, una que no era tan católica y otra que era abiertamente anticlerical, que había más catolicismo en el norte que en el sur, que había más catolicismo en los propietarios que en los desposeídos, en las mujeres que en los hombres, que los propietarios, muy adheridos a la idea de orden, de jerarquía y de poder, tenían ese catolicismo presente, mientras que el mundo obrero, los socialistas, republicanos y esas pequeñas burguesías representaba un ateísmo o un anticlericalismo. Por tanto, nada tiene de extraño que la llegada de la República trajese fiesta para unos y luto para otros, aunque estos últimos realmente no se pusieron a guardar luto, sino que cada cual desde su ámbito se puso a hacer, y esto lo vemos en el mismo mes de la proclamación de la República. El 17 de abril, el cardenal Pedro Segura enviaba una circular a todos los hermanos del episcopado alertando del peligro del nuevo régimen y donde recomendaba orar mucho. En las desgracias de familia se estrechan los lazos que unen a los hermanos y esto creo que nos debe acontecer a nosotros. Palabras sin duda premonitorias. Un grupo de católicos, alentados por Ángel Herrera, el director del periódico ultracatólico El Debate, crearon una nueva asociación católica conocida como Acción Nacional, que poco tiempo después tuvo que cambiar el nombre a Acción Popular, y que llevarían a cabo, según se leía en el primer capítulo de su reglamento, la propaganda y la actuación política bajo el lema de religión, familia, orden y propiedad. Más agresivo todavía se mostraba el cardenal Pedro Segura, primado de los obispos, que emitía una pastoral el día 1 de mayo, es decir, ni siquiera había pasado un mes de la proclamación de la Segunda República, donde en esa pastoral elogiaba al destronado Alfonso XIII y clamaba abiertamente contra el régimen republicano. La Constitución republicana, debatida largos meses y aprobada en diciembre por amplias mayorías, recogía en sus artículos 3, 43, 48 y el famoso 26 las medidas para secularizar el Estado, esto es, separar el Estado de la Iglesia, básicamente la Iglesia separada de lo público. El 26 declaraba que el Estado no era confesional, eliminando así la financiación estatal del clero. Un ahorro, no lo olvidemos, en un momento de gran impacto de la crisis de 1929. Así, la Iglesia y los miembros del clero dejaban de mantenerse con dinero público, con dinero estatal, que este iba a ser destinado a otras reformas que se habían aprobado, como la promoción y la construcción de 10.000 escuelas e institutos públicos. Por primera vez en la historia de España, la Constitución recogía el derecho al divorcio. Y al mismo tiempo, y también por primera vez, la Iglesia no era la única institución que podía unir a las personas en matrimonio, sino que las bodas podían ser seculares, es decir, no dependiente de la Iglesia, ya sea por convicción, creencias o simplemente por una preferencia. Y esto por vez primera también en España. Estas y otras reformas todavía hay hoy personas que lo interpretan como una persecución al clero o un odio al clericalismo, y sin embargo esto ya lo hacían en aquel momento personajes como los siguientes. Tenemos a José María Lamamié de Clariac, que era un opulento terrateniente que formaba parte de ese grupo católico de Acción Popular y que amenazó con ir contra la República porque la Constitución está nutrida de espíritu sectario, no existe para nosotros. También el caso de Acción Popular, que como partido político, a imagen y semejanza de los pistoleros décadas antes, se encargó de hostigar al movimiento obrero, a manifestaciones de izquierdas, a mítines de partidos republicanos y a todo, en definitiva, lo que iba contra los intereses de la Iglesia. Al igual que en la monarquía de Alfonso XIII, sectores eclesiásticos seguían con la financiación de quienes perseguían a los sindicatos, donde destacarían grupos de guerra callejera como las JAP y más adelante Falange. También emergían nuevas figuras como la de José María Gil Robles, hijo de carlistas y protegido del director del diario católico El Debate, Ángel Herrera, que comenzó a tejer su propio proyecto político católico que eclosionaría como el partido de la Ceda. Con todo, vemos estos grupos católicos que han sido investigados por el catedrático en Economía y en Historia Ángel Viñas, y ha documentado cómo detrás estaba la financiación de terratenientes, los cuales temían esas reformas agrarias que amenazaban con expropiar y, en definitiva, restar su privilegio y sus marquesados. Por tanto, vemos que estos grupos lo que hacían era defender una España arcaica, tradicional y, sobre todo, que paralizase cualquier reforma y modernización, y lo hacían entonces, y sus voceros lo continúan haciendo hoy en día. Vamos a ver, el actual problema que tenemos en España no lo va a solucionar la democracia, no lo va a solucionar el feminismo, ni las izquierdas, ni el liberalismo, ni nada por el estilo, no lo va a solucionar el Estado laico ni el Estado aconfesional.
Y mi posición, que estoy mucho más a la derecha que tú, es Estado confesional católico. Comenzaron así a entenderse los sectores más tradicionales donde el dinero y el púlpito obraron milagros, el primero para financiar la prensa local tan influyente y el segundo para hacer un llamamiento y una agitación para la unión de las masas católicas. Otra cuestión que parece que la Iglesia no estaba dispuesta a aceptar era perder el monopolio de la educación, es decir, que ya no controlase ni las escuelas, ni los profesores, ni las materias, ni la pedagogía. Ahora esta pasaba a ser ejercida por profesionales que debían prepararse pedagógicamente para una enseñanza laica y científica. En esta línea, la Ley de Congregaciones, en su artículo 30, prohibía a las órdenes religiosas la función de la enseñanza. Ante esto, Isidro Gomá, que dirigía desde abril de 1933 al obispado, lanzó una declaración del episcopado en la que sentenciaba lo siguiente: el duro ultraje a los derechos divinos de la Iglesia. La prensa católica se sumó con todas a esa arremetida general, como venía siendo costumbre contra cualquier ley o reforma republicana. Gil Robles diría en el Parlamento que haría todo lo posible y todo lo que estuviera en su mano para predicar la desobediencia individual y colectivamente. Enrique Herrera Oria, hermano de Ángel Herrera y presidente de la Asociación Ultracatólica Federación de Amigos de la Enseñanza, calificó el escenario como guerra civil de la cultura. Los carlistas llamaron a la rebeldía. Lamamié decía que, como la ley contra Dios, tenía que ser desobedecida. Este aristócrata terrateniente básicamente lo que hacía era calcar el discurso que decía el Papa Pío XI en aquella famosa Dilectissima Nobis del 3 de junio, donde, tras aludir a la honorable historia católica de España, tacha repetidamente la ley como nefasta, injusta e ilegítima, por quitar lo que pertenece a la Iglesia por derecho divino. La Iglesia no escondía su orientación e involucración política, pues termina esta carta del Papa sentenciando y diciendo que ante esta ley lesiva debían unirse los católicos para condenarla, rechazarla y combatirla, reclamando la aparición de partidos políticos para ello. Y así es como se izaron los ánimos para crear el Gran Partido de los Católicos, conocido como la CEDA, un partido abiertamente antirrepublicano, que además nunca juró lealtad al régimen, y este espíritu lo reflejaba su líder, José María Gil Robles, en su famoso discurso de octubre de 1933, donde diría lo siguiente: nuestra generación tiene encomendada una gran misión. Tiene que crear un espíritu nuevo, fundar un nuevo Estado, dejar la patria depurada de masones, de judaizantes. Hay que ir a un Estado nuevo, que importa que nos cueste hasta derramar sangre. Para eso, necesitamos el poder íntegro, y eso es lo que pedimos. La democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista de un Estado nuevo. Llegado el momento, el Parlamento o se somete o le hacemos desaparecer. Yendo todavía más lejos, el líder del partido tradicionalista, Manuel Falconde, diría: los católicos debían defenderse de todos estos ataques con su sangre incluso. Con sangre, decía este tradicionalista católico, y unas palabras proféticas sin lugar a dudas, pero sobre todo, y como veríamos después, con sangre de los demás. Los dirigentes católicos no tardarían en crear un relato que, partiendo de medias verdades y sin contextualizar ni hacer ningún tipo de autocrítica, crearía una justificación de aquella actitud holgadamente hostil. Se sirvieron de símbolos que tenían una fuerte carga emocional y la utilizaron como punta de lanza de la provocación, y eso es lo que ocurrió en mayo de 1931. La marcha real, himno que durante la monarquía se escuchaba siempre en la misa en el momento de la consagración, pasó a considerarse una de las señas de identidad de la reacción, de la provocación, así como también lo eran las procesiones improvisadas llevadas a cabo sin permiso y sin aviso. El domingo 10 de mayo de 1931, un grupo de derechistas monárquicos reunidos en un piso de la calle Alcalá de Madrid fundaba el Círculo Monárquico Independiente, y allí pusieron un gramófono en la ventana para hacer sonar la marcha real en el momento que muchos madrileños y madrileñas volvían a su casa del Retiro. Los derechistas propusieron hacer desde una manifestación no autorizada hasta un Te Deum, e incluso pasando por un homenaje al rey destronado o incluso al personaje Ignacio Luca de Tena, que era el director del periódico monárquico ABC y uno de los promotores de estas acciones. Desde las ventanas del Círculo Monárquico Independiente se proliferaron gritos y alabanzas al rey Alfonso XIII y viva la monarquía desde su balcón, con lo cual un conductor por la calle les contestó: viva la república. A este conductor se le abalanzaron y le pegaron una paliza que le dejaron moribundo, tal y como relata la prensa de la época, lo que desencadenó el enfado de quienes lo vieron, corriendo la voz y derivando en disturbios ante las provocaciones. En esos momentos se denuncian disparos
disparos desde la azotea del edificio ABC, el cual fue registrado y fueron requisadas varias armas que habían provocado varios muertos y múltiples heridos. Esta provocación católico-monárquica generó una reacción que al día siguiente, el 11 de mayo, se vio en varios grupos que prendieron fuego a iglesias y a colegios religiosos, extendiéndose por el Levante y Málaga, donde allí ardió el Palacio Episcopal. Con todo ello, existe un debate ciertamente interesante a nivel historiográfico sobre la ineficacia de la República, con Miguel Maura y el ministro de Gobernación al frente, para frenar y perseguir a los responsables de estos incendios, como también represaliar a aquellos provocadores monárquicos. Sin embargo, la prensa católica ya tenía su propaganda granjeada, señalando a la República como un régimen obsesivamente anticatólico. Pero huelga aquí reflexionar sobre tres cuestiones rápidas sobre estos hechos. Historiadores como Pío Moa señalan que la ira anticlerical del 11 de mayo es la que marcó el camino y la actitud de muchos católicos. Es decir, que Pío Moa nos dice que esa apuesta por la acción armada y de hostigamiento contra la República vino marcada por estas cuestiones de mayo, pero la cuestión dentro de la República entre clericalismo y anticlericalismo tenía raíces más profundas, e incluso el alejamiento y distanciamiento de la Iglesia hundía sus raíces siglos atrás. Y en segundo lugar, reflexionar sobre aquellas jornadas incendiarias que hoy nos parecerían a todas luces una contestación desproporcionada ante la actitud provocadora de los católicos monárquicos. Sin embargo, esto no lo podemos traducir como una insurrección popular mayoritaria, sino que fue protagonizada por grupos minúsculos de izquierdistas anarquizantes, que ni siquiera esto está hoy claro. Pero sin embargo, por mucho que se ha repetido, esta cuestión de la quema de conventos no se volvió a repetir en toda la República, excepción de octubre del 34 en Asturias. En aquel octubre del 34, en la región de Asturias, durante aquellas jornadas de la revolución minera en la que los trabajadores retrocedían ante la represión y el avance de la Legión, se produjeron múltiples incendios donde 58 iglesias ardieron, junto a ellas el Palacio Episcopal y el Seminario, y además se asesinaron a 34 sacerdotes. 34 clérigos asesinados, y esto cualquier historiador o investigadora seria lo van a documentar, desde Ángel Viñas pasando por Helen Graham hasta David Alegre, Alberto Reis Tapia y tantísimos otros que no tienen ningún complejo en hacer ver que la función del historiador es investigar rigurosamente y no hablar de épocas ni idílicas ni de remanso de paz. Sin embargo, hay quienes se acercan a la historia de manera muy poco rigurosa y en lugar de hablar de 34 asesinatos, hablan de lo siguiente. De 1931 a 1936 es lo que se conoce el periodo como del Terror Rojo. El Terror Rojo. Sí, donde se calcula que entre 52.000 y 72.000 personas fueron asesinadas precisamente fruto de ese Terror Rojo. Pero, ¿cuántos ha dicho? Entre 52.000 y 72.000 personas. 150.000 millones. Al igual que hoy, este duro episodio anticlerical de 34 víctimas mortales fue muy aireado por la prensa católica y de derechas. Y de hecho, pese a ser puntual en el tiempo y en la geografía, fue contestado con una represión sin precedentes, dejando unas cárceles que pasaron a estar repletas, entre 25.000 y 30.000 trabajadores. Y aquí otra cuestión no poco importante, y es que esa idea de que la República no hacía nada frente a esos episodios anticlericales, como vemos, es totalmente falsa. De hecho, destacaron las torturas ejercidas por los guardias, dirigidos por el general de la división López Ochoa, y ante ellas una iglesia que vitoreó los actos como castigo, que incluyeron incluso violaciones a mujeres y torturas en las cárceles, como el único remedio contra la revolución, aunque también hubo clérigos que vieron en aquella violencia desenfrenada que vitoreaba la iglesia un error, lo que llamaron la ceguera de la Iglesia. Esa ceguera de la Iglesia en el terreno social fue denunciada incluso por el canónigo Maximiliano Arbolella, que, muy buen conocedor del mundo obrero asturiano, enviaba una carta a su amigo Severiano Aznar y decía lo siguiente: Nadie, absolutamente nadie, se para a preguntar si este atroz movimiento criminal revolucionario de cerca de 50.000 hombres no tiene más explicación que la consabida malsana propaganda socialista. Nadie piensa en que también puede haber tremendas responsabilidades por parte nuestra. Maximiliano Arbolella, ese clérigo abanderado del catolicismo social, era muy consciente de que la Iglesia parecía identificada como el capitalismo opresor y que de hecho los sindicatos católicos actuaban en defensa de la religión y del capitalismo, y decía lo siguiente: Guste o no, eso es lo que pensaban casi todos nuestros trabajadores. La lucha por mantener sus privilegios había obnubilado la vista de la Iglesia y con ello se hacía patente el fracaso de la institución para acercarse al terreno de lo social. Con ello, no es de extrañar que haya teóricos que hayan dicho que la Iglesia acogió de buena gana las jornadas de mayo del 31 y de octubre del 34, porque con ello granjeó una opinión uniendo a los católicos para ir de forma decidida contra el régimen republicano, que si bien ya lo venía haciendo desde la proclamación del mismo régimen, ahora
República, no dudaría en fusionar la Iglesia con las armas. El ánimo del catolicismo español se alzaba rápidamente con la bandera de la rebeldía y de la agitación, cuestión que se denunció múltiples veces como desde los púlpitos los párrocos animaban y advertían a sus feligreses de la necesidad de afiliarse a partidos como la CEDA, Renovación Española o Acción Católica, partidos que llamaban a terminar directamente con el parlamentarismo y la democracia. Y no es que los clérigos estuviesen interesados en la política, sino que intervenían en ella a través de chantajes y manipulación, como por ejemplo el de dar una camisa limpia y un trozo de pan para así dirigir la opinión y el voto de la sociedad, como denuncian ciertos de artículos en decenas de periódicos. En 1934, el canónigo magistral de Salamanca, Aniceto Castro Albarrán, publicaba El derecho a la rebeldía, hablando de una rebelión armada legítima en forma de cruzada patriótica y religiosa contra la República Atea. Este colaborador de la revista católico-filofascista Acción Española será uno de los que oficialice el término cruzada para denominar aquella inminente guerra genocida. Y el prólogo de esta obra tan apaciguadora lo escribía el propio Pedro Sáenz Rodríguez, número 2 de Calvo Sotelo en Renovación Española y principal conspirador que firmó los contratos de compra de armas con Benito Mussolini a principios de julio de 1936, semanas antes del golpe de Estado. Historiadores como Stanley Payne y otros escritores como César Vidal o Pío Moa no han dudado en esconder o no hacer mención a estos relatos o a estos escritos de la Iglesia y pintarla como una institución caritativa que tuvo que sufrir el hostigamiento de la Segunda República. Y van más lejos diciendo que los propios dirigentes de la República eran abiertamente anticatólicos y los responsables de la guerra civil, aunque esto también lo decía Esperanza Aguirre. Sin embargo, no prestan atención a que el propio presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora, era un ferviente católico y además el propio Manuel Azaña definía lo siguiente cuando le acusaban de ser anticlerical. ¿No sabe usted que me pintan como un furibundo enemigo de la Iglesia Católica? Es estúpido. Desde mi punto de vista, llamarme enemigo de la Iglesia Católica es como llamarme enemigo de los Pirineos. Lo que no admito es que mi país esté gobernado por los obispos, por los priores, las abadesas o los párrocos. A lo que me opongo es que estos enseñen a los seglares la filosofía, derecho, historia o ciencias. Efectivamente, podemos hablar de un anticlericalismo institucional, y esto es que se aprobaron medidas y reformas para separar a la Iglesia de lo público, a la Iglesia del Estado. Pero esto era inasumible e inaceptable por buena parte del clero, como demuestra este obispo de Tenerife, Ignacio Menéndez Reigada. El alma española es naturalmente cristiana. Apenas se puede separar ni distinguir lo que tenemos de españoles de lo que tenemos de cristianos. Jerarcas de la Iglesia de entonces, así como algunos historiadores de hoy, tratan de insinuar que la Iglesia sufría una feroz persecución, pero pese a todo lo dicho y toda la confrontación evidente, no hay bases sólidas que hubiese una persecución esencialmente católica. Con todo ello, analizamos que esa idea de que la Iglesia y los católicos fueron perseguidos en la Segunda República es un mito que no se sostiene, y esto no se sostiene desde el momento en el que analizamos la gran cantidad de medios, asociaciones, partidos y prensa católica que había en la Segunda República, y no solo por el hecho de existir, sino porque desde sus propios párrocos, homilías, pastorales y medios llamaban a la insubordinación, a no cumplir las leyes republicanas y poco tiempo después a la rebeldía. Y esto lo vemos en múltiples ejemplos como El Noticiario, periódico católico zaragozano que no solo había apostado por el modelo corporativo italiano de Mussolini o aportado la violencia callejera que pregonizaban autores como Gil Robles, sino que ahora ante las elecciones de 1936 decía lo siguiente: el triunfo no puede tener las finalidades de 1933. De la misma manera que si triunfasen los revolucionarios lo destruirían todo, nosotros debemos arrasar todo, lo que signifique revolución y desalojar de sus madrigueras a sus cómplices. Y en el mismo tono, el Diario de Navarra, el 2 de febrero de 1936, decía que lo que se elegía era entre la España católica, la España cristiana, y la revolución espantosa, bárbara y atroz. Los diarios católicos metían el miedo, así como el camino a seguir. Pasadas las elecciones y habiendo ganado holgadamente las candidaturas del Frente Popular, publicaba el 20 de febrero El Pensamiento de Alavés lo siguiente: no sería en el Parlamento donde se libraría la última batalla,
sino en el terreno de la lucha armada. Si hemos visto que desde el mismo momento de la proclamación de la Segunda República en 1931 la Iglesia demostró hacer homenaje a su historia como una institución arcaica, inmóvil y sobre todo que no estaba dispuesta a perder ninguno de sus privilegios, vamos a ver cómo a partir de febrero de 1936 se radicaliza a través de sus homilías, a través de sus párrocos, de sus declaraciones y de su prensa, va a llamar a la rebeldía, va a llamar a tomar las armas y de hecho va a organizar colectas y algunos de sus locales serán cedidos para el almacenamiento de esas armas. Así que esto lo vamos a tratar en el próximo vídeo donde hablaremos del papel de la Iglesia tanto en la Guerra Civil como en el franquismo. De modo que si te ha gustado, no te lo pierdas. Manual Antifake.